Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que sinceramente ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y ha llegado con fuerza a nuestros hogares. Prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha generado un revuelo enorme, y que tiene que ver con dos de los actores más queridos y seguidos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han leído bien el título y la noticia es tan impactante como suena, escándalo, fotos íntimas de Hande y Kerem al descubierto. Sé que esto puede sonar un poco delicado, pero como siempre nuestro objetivo aquí es informarles de la manera más objetiva y detallada posible, analizando las reacciones y las implicaciones de esta filtración. Así que si les interesa estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, y en especial de este apasionante dúo, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Vamos directo al grano porque la situación es bastante seria. Recientemente se ha producido una filtración masiva de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estas imágenes, que han circulado como pólvora en redes sociales y medios de comunicación, han generado una ola de reacciones que van desde la indignación y la solidaridad hasta la morbosidad y el juicio. Para quienes no están familiarizados con ellos, Hande y Kerem son dos de los actores turcos más exitosos y reconocidos a nivel internacional, principalmente por su papel protagónico en la exitosa serie Sen Kalkam, que conquistó a millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era tan palpable que traspasó la ficción, y muchos de sus seguidores suspiraban por una relación real entre ambos. Y de hecho durante un tiempo fue un secreto a voces que mantenían una relación sentimental, algo que ambos mantuvieron con una discreción admirable, disfrutando de su vida privada lejos de los focos. Sin embargo, esta filtración ha puesto fin a esa privacidad, exponiendo aspectos de su vida personal que sin duda deseaban mantener en el ámbito privado. Las imágenes, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada oficialmente por los involucrados, muestran a Hande y Kerem en lo que parecen ser momentos de intimidad. Inmediatamente después de que estas fotos comenzaran a circular, las redes sociales explotaron. Por un lado, aparecieron comentarios de apoyo incondicional a Hande y Kerem, condenando enérgicamente la violación de su privacidad y la crueldad de quienes difunden este material. Muchos fans han recordado la importancia del respeto a la vida privada de las figuras públicas y han criticado duramente la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento. Se han levantado voces exigiendo medidas legales contra los responsables de la filtración y contra quienes continúan compartiendo las imágenes. Por otro lado, como lamentablemente suele ocurrir en estos casos, también ha habido reacciones negativas, juicios y comentarios malintencionados. Es un recordatorio doloroso de que, a pesar de su fama, siguen siendo personas con derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre qué aspectos de su vida quieren compartir con el público. La velocidad con la que se difunden estas imágenes, a través de plataformas como Twitter, Instagram e incluso WhatsApp, es alarmante. Una vez que algo así sale a la luz, es casi imposible contener su propagación. Lo más preocupante es la normalización de este tipo de actos, que constituyen una violación grave de la intimidad y una falta de respeto hacia la persona. Hasta el momento, ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin han emitido declaraciones oficiales sobre la filtración. Sin embargo, fuentes cercanas a ambos y reportes de medios turcos sugieren que están evaluando opciones legales para protegerse y perseguir a los responsables. Es natural que se sientan afectados y que necesiten tiempo para procesar esta situación antes de pronunciarse públicamente. La presión mediática y el escrutinio público son enormes en estos casos, y es comprensible que busquen un espacio para lidiar con esto de la mejor manera posible. Analizando un poco más a fondo, este incidente pone de manifiesto varios problemas importantes. Primero, la vulnerabilidad de la información personal en la era digital. A pesar de las medidas de seguridad, las filtraciones de datos y la difusión de material privado siguen siendo una amenaza constante para cualquier persona, y especialmente para figuras públicas que por su naturaleza son objetivos más atractivos. Segundo, la ética de los medios y de los usuarios. ¿Hasta qué punto es aceptable compartir y consumir contenido que viola la privacidad de alguien, por muy famoso que sea? La línea entre el interés público y el morbo es, en muchos casos, peligrosamente delgada. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin, más allá de ser las estrellas de Sen Kalkam, son individuos con sentimientos y con derecho a una vida privada.
La forma en que han construido sus carreras ha sido a través de su talento y profesionalismo, y este tipo de situaciones no deberían empañar su trabajo ni su reputación. La solidaridad y el respeto son fundamentales en estos momentos. La campaña de apoyo que se ha generado en redes sociales, bajo hashtags como @AndeErcel y @Kerem Bürsin, es un claro reflejo de la gran base de fans que tienen y de cómo estos fans valoran no solo su arte, sino también su dignidad como personas. La presión mediática en Turquía, y en general en el mundo del espectáculo, es inmensa. Los paparazzi, los medios de comunicación y las redes sociales a menudo traspasan los límites de lo aceptable en la búsqueda de primicias o de contenido que genere clics. En este caso, la filtración de estas imágenes es una clara invasión de la privacidad, y es crucial que como espectadores y seguidores de estas personalidades, fomentemos una cultura de respeto y no contribuyamos a la difusión de este tipo de material. Es nuestro deber como comunidad digital ser conscientes del impacto que nuestras acciones pueden tener. Imaginen por un momento cómo se deben sentir Hande y Kerem. Tener expuesta una parte tan íntima de su vida, sin su consentimiento, es una experiencia devastadora. La confianza, la seguridad y la tranquilidad se ven gravemente afectadas. Es fácil juzgar desde afuera, pero es importante ponerse en su lugar y comprender la magnitud de este ataque a su privacidad. En este contexto, es fundamental recordar la importancia de la empatía y el respeto. Las celebridades, aunque parezcan inaccesibles, son seres humanos con sus propias vidas, sus propias vulnerabilidades y su derecho a la privacidad. La viralización de este tipo de contenido, independientemente de si las fotos son reales o no, constituye una forma de acoso y una violación de los derechos fundamentales. Es nuestro papel como consumidores de contenido digital, y como miembros de una comunidad, promover un ambiente de respeto y condena a estas prácticas. A medida que esta noticia sigue desarrollándose, estaremos atentos a cualquier declaración oficial de Hande Erçel o Kerem Bürsin. Mientras tanto, lo más sensato y ético es no contribuir a la difusión de estas imágenes y, en cambio, mostrar nuestro apoyo a los actores y condenar la violación de su privacidad. La industria del entretenimiento y en particular las redes sociales deben ser espacios donde el talento y el profesionalismo sean celebrados y donde la privacidad de las personas sea respetada. En resumen, lo que ha sucedido es una filtración de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin que ha generado un gran revuelo en redes sociales y medios. Si bien la autenticidad de las imágenes aún no ha sido confirmada por los involucrados, el incidente pone de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital y la necesidad urgente de un mayor respeto hacia las figuras públicas. La solidaridad y el apoyo a Hande y Kerem se han hecho notar a través de campañas en redes sociales, mientras que la condena a la difusión de este contenido invasivo también ha sido unánime por parte de muchos. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy con este tema tan delicado pero importante. Esperamos que esta información les haya sido útil y que les haya dado una perspectiva más completa de lo que está sucediendo. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su atención es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles la información más relevante y analizada. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta filtración? ¿Creen que las celebridades tienen derecho a una privacidad total? ¿Qué medidas se deberían tomar contra quienes difunden este tipo de contenido? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea un espacio de conversación y aprendizaje. Y si les gustó este vídeo y creen que la información que compartimos es valiosa, les animamos encarecidamente a que dejen un asterisco me gusta. Eso nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir produciendo contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem, para que todos estemos informados y tomemos conciencia de la importancia del respeto a la privacidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.